tomar yo el privilegio de hacer una presentación aquí al amigo Mario Yeh, que tiene una presentación sumamente interesante para todos nuestros oyentes. Quiero primeramente agradecerle su presencia en la mañana de hoy. Y quiero que sepan que una vez que el señor Mario termine con su presentación, luego voy a hablar yo un poco acerca de la implementación de este modelo de negocios para un objetivo migratorio, para lograr una visa de inversionista a través de este modelo. Bueno, no quiero agregar más nada. Quiero pasarle la palabra a mi compañero Mario. Por favor, cuando estés listo, puedes dar inicio a tu sesión. Yo me voy a separar y tú montas tu presentación. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este webinar del día de la fecha. Bueno, me presento. Mi nombre es Mario Yeh. Nací en Taiwán, pero viví muchos años en la Argentina y desde hace 5 años que vivo en forma permanente en la ciudad de Detroit, que se encuentra en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, gracias a una visa E2. Yo estoy aquí viviendo en forma permanente desde el año 2015, 2016, en virtud de una visa E2, haciendo el modelo de negocio que yo ya lo venía haciendo desde hacía tiempo, primero en la Argentina, luego en el sur de la Florida, y luego desde el 2014 en la ciudad de Detroit. Entonces, vamos a pasar, yo les voy a ahora hacer una presentación de lo que mi grupo empresario realiza aquí en los Estados Unidos. Entonces, vamos a pasar directamente a la presentación. Entonces, bueno, mi empresa o mi grupo empresario se denomina America's Developers Group, bajo el paraguas de ADG, que son las siglas. Tengo varias empresas, una dedicada a inversiones, otra dedicada a administración de propiedades, otra dedicada a construcción, y nosotros contamos con una larga trayectoria en negocios internacionales, siempre brindando servicios integrales a la medida y a las necesidades de cada cliente. ¿Qué es lo que hacemos en este momento en concreto en la ciudad de Detroit? Primero, hacemos una asistencia integral en inversiones inmobiliarias en Detroit, por ejemplo, en la compra de bienes raíces, en la dirección y supervisión de proyectos de refacción, en el alquiler y renta de las propiedades, calificación para el programa de sección 8, que más adelante les voy a explicar de qué se trata, administración de los bienes inmuebles, y finalmente en la venta o reventa de las unidades de vivienda alquiladas, en este caso, ¿no? Básicamente esto es lo que estos son los servicios que nosotros estamos brindando en este momento en la ciudad de Detroit. Pasamos a conocer un poquitito Detroit. Entonces, Detroit es una ciudad que se fundó en el año 1701. Es la ciudad más importante, más grande del estado de Michigan. Esta ciudad, para principios del siglo XXI, se convirtió en una potencia de la industria automotriz de los Estados Unidos y, por qué no, también de la industria automotriz mundial. Hacia el año 1950, Detroit era la 4ª ciudad más importante de los Estados Unidos, no solamente en términos de población, de producción económica, sino también por todo lo que la industria automotriz atrae, ¿no? Conlleva muchísimas subindustrias, ¿no? Relacionadas a la industria automotriz. La ciudad de Detroit, junto con todo el área metropolitana de la ciudad de Detroit, conforma el conurbano transfronterizo más grande de América del Norte, en conjunto con la ciudad de Windsor, que es la ciudad vecina del lado de
Canadá. Además, el paso fronterizo Detroit-Windsor es el de mayor tráfico de América del Norte. Ahora bien, lamentablemente, no siempre fueron tiempos gloriosos. Hacia fines de 2013, Detroit se declaró en bancarrota después de haber sufrido varias crisis, ¿no? Entre otras, por ejemplo, la crisis hipotecaria que desde nuestros países conocimos a través de lo que pudimos ver que le pasó al sur de la Florida, también golpeó a Detroit, aunque no tan fuertemente como la Florida, pero digamos que después de una sucesión de crisis, hacia fines del año 2013, finalmente la ciudad de Detroit se declaró en bancarrota. Y es la primera gran metrópoli de los Estados Unidos en declararse en bancarrota. No es algo común, no es algo que ocurre todos los días, ¿sí? A raíz de esa bancarrota, se desplomaron los precios de los bienes raíces. No se fueron al piso. Yo digo que estuvieron por el subsuelo directamente. Pero desde ese entonces la ciudad intentó recuperarse. Primero, el alcalde, el nuevo alcalde que fue electo hacia 2013, asumió con ambiciones muy fuertes de revitalizar la ciudad de Detroit. Entonces, inyectó capital, fondos, a 3 barrios específicos de la ciudad de Detroit. Pero no se quedó allí. Convenció también a 7 de las empresas más grandes que operan en la ciudad de Detroit para que hicieran donaciones multimillonarias. Y estas 7 grandes empresas donaron cerca de 130 millones de dólares, fondos que están en este momento en las arcas de la ciudad, destinados exclusivamente al desarrollo urbanístico de 7 barrios específicos de la ciudad. Obviamente cada una de estas empresas designó un barrio y por lo tanto en total tenemos, en este momento la ciudad cuenta con 3 barrios en pleno desarrollo, con fondos propios de la ciudad, y 7 barrios que están en etapa de planificación para su desarrollo urbanístico, con fondos provenientes del sector privado, en este caso. Desde ese entonces, el mercado inmobiliario ha ido recuperándose bastante rápidamente, y desde ese entonces a la fecha, por ejemplo, los precios de las propiedades ya aumentaron un 150%. Además, la ciudad de Detroit lidera toda la región del medio oeste, o sea, nosotros denominamos la región medio oeste a, por ejemplo, el estado de Michigan, el estado de Illinois, estado de Wisconsin, estado de Indiana y Ohio. En toda esta región, la ciudad de Detroit es la que cuenta con la mayor cantidad de permisos de obras nuevas. Para que tengan una idea, no estamos hablando de una región muy atrasada, porque en esta misma región se encuentra, por ejemplo, nada más ni nada menos que la ciudad de Chicago. O sea que, aún compitiendo contra Chicago, Detroit en los últimos años ha tenido un desarrollo mayor, ¿no? En el mercado inmobiliario. Otras características de este mercado son que todavía existe un 30% de viviendas, de unidades de vivienda desocupadas en la ciudad. La otra característica es que el 51% de las propiedades ocupadas están ocupadas por inquilinos, no por propietarios. Y finalmente, otra característica muy específica de la región es que el 40% de la población es muy joven, tiene menos de 24 años. Y esto es porque justamente las inversiones de las grandes empresas en la región, en la ciudad de Detroit, de los últimos 4 o 5 años, atrayeron a mucha gente joven de diferentes estados que ofrecen estas inversiones, ¿sí? Ahora bien, como ya les dijera,
también se registró un significativo incremento de migración interna. Estamos hablando de migración interna de los Estados Unidos, motivado por digamos, el alza de la actividad económica, industrial, comercial y tecnológica de la ciudad. Entre otros hitos importantes, cabe destacar que, por ejemplo, Amazon está en este momento construyendo, y la obra está en ejecución en este momento, no están paradas las obras, de un nuevo centro de abastecimiento y distribución que constituye el segundo cuartel central, el segundo cuartel más importante de Amazon en los Estados Unidos, fuera de Seattle, ¿no? Seattle, Washington, que es donde está la casa central de Amazon. Y este nuevo centro de abastecimiento se encuentra en la ciudad de Pontiac, que es una ciudad que está más o menos a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Detroit, y que por supuesto que forma parte, ¿no?, del área metropolitana de Detroit. Se sabe que Amazon es la gigante del comercio electrónico y que genera muchos empleos directos, aparte de empleos indirectos. A su vez, Fiat Chrysler en este momento está finalizando la obra de construcción de una planta nueva. La obra ya está en un 90% finalizada, y al igual que en el caso de Amazon, las obras no están paradas, todavía se siguen ejecutando, más allá digamos, de la pandemia, del COVID-19, y esta planta, una vez que se ponga operativa, va a generar más de 6.500 puestos directos de trabajo. Y esta planta está en el centro de la ciudad de Detroit, en el medio de la ciudad de Detroit. También Ford y JP Morgan, para el año 2019, ellos anunciaron planes conjuntos de inversiones en la ciudad. Además de que JP Morgan, por su parte, había ya comenzado años atrás un proyecto de inversión en desarrollo humano, ¿no?, en la ciudad de Detroit, capacitando a la gente, sobre todo al gran número, ¿no?, de gente desempleada que había en ese momento, para que se pudieran insertar en el mercado laboral o en la nueva economía de Detroit. A su vez, Ford está en este momento construyendo dos plantas nuevas. Una está destinada a la inteligencia artificial que se va a aplicar a los automóviles autónomos del futuro. Futuro entre comillas, porque en realidad ya veo esos vehículos circulando en las calles de Detroit sin conductor, ¿no? Aunque en fase experimental, pero esos vehículos ya existen, ya están en las calles, ya están rodando en las calles. A su vez, Ford está construyendo una segunda planta destinada a la propulsión, a toda la tecnología relacionada a la propulsión eléctrica de los automóviles 100% eléctricos, ¿sí? También se sabe que, entre comillas, son automóviles del futuro porque ya existen autos 100% eléctricos circulando en las calles, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde queda Detroit? Aquí a la izquierda ustedes pueden ver el mapa de los Estados Unidos. Michigan, el estado de Michigan es el estado que está aquí resaltado en color rojo, y dentro del estado de Michigan, la ciudad de Detroit, que está ubicada en el extremo sudeste, ¿sí? Y como pueden ver aquí, esta línea demarca la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, Detroit representa la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y solo aproximadamente a 400 kilómetros al este se encuentra la ciudad de Toronto, de Canadá, que es la ciudad más importante de Canadá. Así que es una ubicación bastante estratégica, porque estamos a 4 horas en auto de la ciudad de Chicago hacia el oeste, y 4 horas en auto hacia el este
de la ciudad de Toronto. Bien, ahora pasemos al negocio inmobiliario en sí. Antes que nada, les quiero, digamos, explicar más o menos de qué manera nosotros trabajamos desde el inicio, ¿no?, de la exploración del mercado y de análisis de los mercados. Si bien Estados Unidos es inmenso y mucha gente puede pensar que Estados Unidos es un único mercado, pero no. En materia de bienes raíces, cada estado, cada ciudad es un mundo aparte. Entonces hay que analizar cada mercado específico por separado. Entonces, antes de decidir una compra o una inversión, siempre analizo en qué estado o en qué etapa de la curva, ¿no?, de los ciclos económicos se encuentra cada uno de los mercados. Entonces, normalmente, cuando el mercado se encuentra en una etapa, en una fase de depresión, donde los precios están por el piso o por el subsuelo, como les dije al principio, ese es el mejor momento para realizar la compra. Como así también digo, si encuentro que el mercado se encuentra en una fase de cima o auge, normalmente no recomendaría comprar, porque en ese caso lo más probable es que cuando uno intente revender ese activo en el futuro, no logre el mismo o mayor precio que el que uno haya pagado. Todo lo contrario, si uno compra una propiedad en su fase de depresión, lo más probable es que cuando uno decida revender ese activo, uno pueda lograr un precio superior al que se pagó, ¿sí? Entonces, vemos qué pasa con Detroit. Nosotros podemos ver aquí la curva, la evolución de los precios de venta de las propiedades en Detroit. Entonces, claramente podemos ver que Detroit había ya tocado fondo, ¿sí?, hacia el 2013, y desde ese entonces ha ido subiendo en forma sostenida, ¿sí? Entonces, si yo retrocedo y vuelvo al gráfico anterior, veo que estamos en este sector de la curva. Con lo cual todavía es muy buen momento para comprar porque la curva es ascendente. Y todavía está muy lejos de la cima o auge, ¿no? Teniendo en cuenta los valores históricos, todavía los precios de las propiedades están muy lejos de los valores históricos, pero ya están bastante bien posicionados los precios respecto de la depresión, ¿no?, de cómo estuvieron los precios hace apenas 5 o 6 años. También es importante conocer el mercado de la renta, porque cuando hago una inversión, no solo pienso en la reventa, sino también pienso en el negocio de la renta. ¿Por qué? Porque obviamente, cada vez que hago una inversión, pienso en obtener una plusvalía en el futuro cuando decida revenderla. Pero eso normalmente no ocurre pronto, no ocurre mañana. Si yo compro hoy y quiero duplicar el valor de la inversión, venderla al doble de lo que yo pago, necesariamente necesito esperar un tiempo. Y en el mientras tanto, ¿qué pasa con la propiedad? No la puedo dejar desocupada. Entonces, me tiene que interesar también el negocio de la renta a efectos de que en el interín, mientras yo espero el mejor momento, la mejor oportunidad para vender, pueda también obtener una buena renta de esa inversión. Entonces, ¿qué pasa con el mercado de la renta en Detroit? Aquí se pueden ver 3 líneas, ¿no? Aquí tenemos que Detroit es la línea azul, mientras que el estado de Michigan es la línea negra y el mercado norteamericano es la línea gris clara, ¿sí? Entonces, como pueden ver, aquí este cuadro marca la cantidad de casas desocupadas. Cantidad de casas, me refiero a casas
que están en condiciones de ser alquiladas y que sin embargo están desocupadas, ¿no? Eso de alguna manera también indica cuán caliente está el mercado de la renta. Claramente pueden ver que tanto la ciudad de Detroit como el estado de Michigan cuenta con mucho menor cantidad de casas vacantes que en la media del mercado norteamericano. Eso de alguna manera me indica a mí que es un muy buen mercado para la renta, porque hay mucha demanda de propiedades y hay menos oferta de casas listas para ser alquiladas. También les muestro este otro cuadro, que es la evolución de la tasa de desempleo de Detroit. Ustedes pueden ver que Detroit estuvo en un muy mal momento. Él llegó a tener una tasa de desempleo muy elevada, del 13,7%, y hacia 2019 esa tasa de desempleo había quedado en 4,1%. En realidad, para principios de este año, antes de que empezara el problema del COVID-19, ya estaba por debajo del 4%. Obviamente no contamos todavía con los valores actualizados después de que surgió el problema de la pandemia, pero por supuesto que a nivel nacional y a nivel mundial la tasa de desempleo subió, ¿no? Pero esto marca de alguna manera cómo Detroit había venido, digamos, recuperándose, ¿no? Claramente, en forma sostenida, en forma muy clara y muy evidente. También otro dato importante para conocer la economía de la ciudad de Detroit es la evolución del PBI, ¿no?, de Detroit. Entonces, aquí podemos ver cómo el PBI o PIB, ¿no?, Producto Interno Bruto de Detroit, ha ido mejorando sustancialmente, ¿no?, y a un ritmo muy acelerado. Ahora bien, ya hablamos de que es importante conocer las bondades del mercado para el negocio de la renta, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que uno se hace es, bueno, ¿se puede garantizar la alta calidad de inquilinos y puntual pago de la renta o del alquiler? La pregunta es muy sencilla y es contundente, no. Sin embargo, nosotros, en nuestra empresa se ha especializado en sección 8, en el programa de sección 8. Y de alguna manera, el programa de sección 8 garantiza o asegura de alguna manera la cobranza de los alquileres. Y es por eso que la gran mayoría de nuestros inquilinos son beneficiarios del programa de sección 8. ¿Qué es sección 8? Es un programa federal de los Estados Unidos, o sea, no es un programa de Michigan o de Detroit, sino que es de todos los Estados Unidos. Es un programa federal, en virtud del cual el Estado asiste a las personas de bajos recursos en el pago de los alquileres. Esto es muy bueno, porque no dependo para nada de la situación económica, financiera y laboral del inquilino, sino que es el Estado el que me paga directamente los alquileres. De alguna manera, es la mejor garantía que yo puedo obtener, digamos, de un contrato de arriendo o un contrato de locación. Por supuesto que existen múltiples requisitos para que uno pueda acceder a estos inquilinos de sección 8. Entre otros, por ejemplo, que la propiedad tiene que estar muy bien de papeles, ¿no? No solamente debe estar bien de título, sino que también debe estar libre de deudas de impuestos, a la propiedad, libre de deudas de agua potable, por ejemplo, para poder acceder. Pero además de eso, la propiedad debe someterse a una inspección muy rigurosa, una inspección ocular y física, en virtud de la cual el programa de sección 8
se asegura de que la propiedad cumple con todos los estándares de edificación, seguridad e higiene de los Estados Unidos. Les confieso que aprobar una inspección no es fácil, no es para nada sencillo. Es muy, muy difícil y uno tiene que realmente trabajar muy bien para poder lograrlo. Y nosotros nos especializamos en eso. Todas nuestras propiedades están hechas, están mantenidas acorde a los estándares de sección 8. Ahora les paso a explicar lo que es el modelo CRAVA. Les mencioné muy al principio que en este momento vivo en los Estados Unidos gracias a una visa E2, a través de las inversiones inmobiliarias que yo realizo en los Estados Unidos. Ahora bien, no cualquier inversión inmobiliaria califica para una visa E2. Para hacerlo, uno debe observar, digamos, los requisitos de la ley, por supuesto, de la ley, y para hacerlo, uno debería, digamos, seguir los requisitos del modelo que nosotros denominamos CRAVA. ¿Qué es el modelo CRAVA? CRAVA son las iniciales de compra, refacción, alquiler, venta y administración de propiedades. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata, y lo voy a ilustrar con unas fotografías. Esta es una casa que compré y que seguí, digamos, los pasos del modelo CRAVA. Entonces, compré esta casa en este estado, ¿no? Este es como lucía, esto es como lucía el frente de la casa. Esta foto representa cómo lucía el contrafrente o la parte trasera de la casa. Así lucía el baño de la casa. Esta era la cocina. Y la última fotografía corresponde al subsuelo o sótano de la casa, cuando la compré. Abajo pueden ver exactamente la misma escenografía de esta casa, pero ya refaccionada, ¿no? Pueden ver claramente que luce muy diferente a como lucía cuando yo la compré, ¿sí? Básicamente, en esto está el meollo del modelo de CRAVA. Lo más importante, de las 5 letras, la más importante, diría, la clave para poder calificar para una visa E2 es la letra R, ¿no? De CRAVA, que es la refacción. Sobre todo porque con la refacción uno está contribuyendo a la economía de los Estados Unidos, uno está dando oportunidades o creando oportunidades de empleo, directo o indirecto, para los ciudadanos americanos. Y también, ¿por qué no? A través de esta refacción, uno genera un valor agregado a la casa, de modo tal que se puedan generar una utilidad a futuro para el inversor o comprador de esta propiedad a futuro, y ese valor agregado o las ganancias que pudieran generar van a ser sujetas, ¿no? De impuestos. O sea que uno pagaría luego impuestos por la ganancia que uno puede generar a través de esta inversión. Entonces, más adelante la doctora Morelia les va a explicar todo lo que tenga que ver con los requisitos y las características de la visa E2. Entonces, ejemplos, vamos a ver ejemplos de oportunidades de inversión. Nosotros, ADG, ofrece al mercado propiedades a la venta de dos tipos. Contamos con dos tipos de propiedades. Uno que es helada, que es apta para cualquier tipo de inversor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es una casa ubicada en la calle Devonshire,
número 4869 de la ciudad de Detroit. Es una casa de 5 dormitorios, 2 baños, 1.620 pies cuadrados, que más o menos equivaldrían a 150 metros cuadrados. Por esta propiedad estoy obteniendo $1.350 mensuales de alquiler. Me lo paga directamente el Estado, porque esta es un inquilino, la inquilina es una beneficiaria del programa de sección 8, por lo que anualmente obtengo unos ingresos brutos de $16.200. A esto le deduzco los impuestos a la propiedad anuales que se deben pagar por esta propiedad, que en este caso son de $1.255, y además le deduzco $1.546 que serían los honorarios del administrador de propiedades, que para el caso de que cualquier inversor o comprador confiara en mis empresas para la administración, el costo sería de $1.546 anuales, ¿sí? Todo esto da un resultado neto de $13.399 anuales. Teniendo en cuenta que esta casa está a la venta por $87.500, si uno obtiene $13.399 anuales netos, ¿no?, de renta por esta propiedad, estamos hablando de una rentabilidad anual neta del 15,31%. Es una tasa muy interesante. De hecho, en este punto, la ciudad de Detroit es imbatible, porque dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, a modo de referencia, les puedo contar que, por ejemplo, el mercado del sur de la Florida, de Miami, que es el mercado más conocido para la mayoría de nuestros países, si uno obtiene un 6%, 5, 6 o 7%, realmente ya es un milagro. O sea que ya uno tiene que estar muy conforme porque ya es lo máximo que se le puede sacar a ese mercado. Teniendo en cuenta eso, un 15,31% realmente es extraordinario, ¿sí? Ahora bien, este es un pequeño muestreo de propiedades que están en nuestro propio inventario, que están disponibles a la venta, donde ustedes pueden ver que existen propiedades de 5 dormitorios, 3 dormitorios, 2 dormitorios, diferentes características, diferente superficie cubierta. Por supuesto, difieren los cánones locativos, ¿no?, los valores locativos, y por supuesto también difieren en precios de venta, ¿sí? A su vez, pueden ver aquí también diferencial de tasa de retorno, ¿no?, de la inversión. Pasemos entonces ahora al otro listado que tenemos, o al otro tipo de propiedades que nosotros ofrecemos al público, que son propiedades aptas para el modelo CRAVA. ¿Esto qué significa? Esto significa que esta casa, por ejemplo, todavía no es apta para ser alquilada. Quien sea que la compre, necesita inyectar más fondos para refaccionarla, reacondicionarla y ponerla en estado apto para ser alquilada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta casa está ubicada sobre la calle Lampkin, número 19.650. Esta es una casa de 3 dormitorios, un baño, 817 pies cuadrados, que más o menos son 80 metros cuadrados. Esta es una casa más pequeña. Por esta casa se pueden obtener $1.000 de alquiler mensual, lo que haría un total bruto anual de $12.000. Se pagan $679 de impuesto a la propiedad por esta casa. Los gastos de administración, los honorarios del administrador, para el caso de que ustedes confían en mí, la administración de esta propiedad, nosotros les cobraríamos $1.210.
y esto hace un neto anual de $10.111. Esta propiedad tiene un costo total de $67.300. Eso implica que si se obtienen $10.111 netos anuales, estamos hablando de un 15,02% de rendimiento anual de la inversión. Ahora bien, ¿cómo está compuesto este costo de $67.300? Porque esta es una casa que todavía hay que hacerle bastante trabajo, ¿no? Hacerle refacción, hacerle arreglos. Entonces, ya está preestablecido el valor neto de la casa tal cual como se encuentra hoy, que en este caso sería de $42.300, y luego, una vez realizada la compra, el comprador debe erogar otros $25.000 para reacondicionar esta casa. Con lo cual, en términos de timing, en este caso, la inversión se hace en términos monetarios, ¿no? Se hace en 2 veces. Una para la compra en sí de la propiedad y la segunda, la refacción de la casa. Y una vez ya finalizadas las obras de refacción, recién allí la casa está en condiciones de ser alquilada, ¿sí? Con lo cual también tienen que tener en cuenta que en este caso el comprador comienza a recibir la renta más o menos después de 4 meses de haber iniciado la compra. Que más o menos 4 meses es el tiempo que estimamos que se demora en refaccionar la casa y en alquilarla. Esto difiere del listado anterior, porque en el listado anterior, como les mostré al principio, o como el caso de esta casa, quien sea que haga la compra, desde el minuto 0 de cerrada la operación, ya el comprador empieza a beneficiarse de los alquileres o de la renta de esta casa. Entonces, aquí también tienen otro ejemplo, otro muestreo de propiedades disponibles a la venta aptas para el modelo CRAVA, ¿sí? Que son propiedades a refaccionar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también pueden ver que hay casas de 8 dormitorios, 5 dormitorios, 3 dormitorios, diferentes dimensiones, diferentes tipos de propiedades, obviamente con diferentes cánones locativos, ¿sí? Y desde luego difieren los valores de compra de la inversión y finalmente también pueden verificar aquí diferencial de rentabilidad, ¿no? De la inversión. Ahora bien, también a muchos les preocupa qué pasa con el COVID-19, con la pandemia, o qué va a pasar en el futuro una vez que la pandemia o el coronavirus esté controlado. Y aquí tengo algunos conceptos que me gustaría compartir con ustedes. Primero, que es cierto que la pandemia del COVID-19 va a impactar económicamente a la economía de los Estados Unidos y en forma negativa, pero también es cierto que ese impacto económico negativo va a ser por igual, ¿no? Para todos los países del mundo. No hay país del mundo que esté libre de ese impacto económico negativo. En ese contexto es que yo digo que Estados Unidos sigue siendo el país mejor preparado para recuperarse más rápidamente que el resto del mundo. Porque, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que Estados Unidos ya inyectó $3 trillones a la economía
para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia, para reforzar programas de asistencia social y para estimular el consumo interno. Pero además de eso, ya hay otro paquete de estímulo económico preparado por si acaso es necesario. O sea que aparte de los 3 trillones que ya fueron inyectados al mercado, el Tesoro de los Estados Unidos ya tiene preparado otros 3 trillones de dólares para inyectar al mercado cuando, digamos, las autoridades políticas del país consideren necesario. No hay ningún otro país del mundo capaz de semejante erogación monetaria y financiera para estimular la economía y para ayudar a que la economía se recupere lo mejor posible. No existe. Solamente Estados Unidos está en condiciones de hacer eso. Por eso, en un contexto mundial, yo diría que aun cuando todos sabemos que la pandemia va a afectar negativamente las economías del mundo y también de los Estados Unidos, aún así pensamos que Estados Unidos sigue siendo el mercado más interesante, el mejor posicionado para recuperarse y por lo tanto sigue siendo el mejor mercado para invertir. Ahora bien, dentro de los Estados Unidos mismos, también hay diferentes mercados y los diferentes mercados se van a recuperar a un ritmo diferente. En este contexto es que yo, por ejemplo, hago una comparación entre Detroit y otro tipo de ciudades. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que la ciudad de Las Vegas, por ejemplo, en Nevada, que es una ciudad que vive netamente del turismo. Si nosotros asumimos y presumimos que la economía, cuando termine todo el problema de la pandemia de coronavirus, la economía va a estar muy, muy mal, va a haber mucha gente desocupada o mucha gente sin ingresos fijos, necesariamente la gente si tiene que recortar algún gasto, el turismo es uno de los primeros que uno va a recortar. O sea, cuando uno no tiene ni trabajo, no tiene ni ingresos fijos, no tiene ni para comer, no va a hacer turismo. Por lo tanto, aún dentro de los Estados Unidos, yo encuentro algunos tipos de ciudades que van a sufrir mucho más o que van a demorar mucho más en recuperarse, como por ejemplo el caso de Las Vegas. En contraposición a Detroit, donde ya les presenté antes que, por ejemplo, Ford está construyendo 2 plantas nuevas, una destinada a la inteligencia artificial, otra a la tecnología de propulsión eléctrica de los automóviles eléctricos, Fiat Chrysler con la nueva planta automotriz, Amazon con la construcción de su segundo cuartel central. Me parece a mí que más allá de los efectos negativos del coronavirus, nada explicaría que Ford, por ejemplo, interrumpiría el desarrollo de innovaciones tecnológicas para los automóviles del futuro. Ni tampoco nada me indica que Amazon dejaría de operar este nuevo centro, este nuevo cuartel central, digamos, de Amazon aquí en Detroit, porque además, dicho sea de paso, a Amazon le está yendo mejor que nunca. ¿Sí? Durante la pandemia, a Amazon le está yendo mejor que nunca. Está vendiendo más que nunca. Por lo tanto, ¿por qué pensaría yo que Amazon dejaría de ejecutar el proyecto de operar aquí en Detroit? Simplemente, sencillamente, no encuentro razones para ello. Con esto dicho, es que pienso
que más allá de cómo termine la economía después de que logremos, de que el mundo logre controlar el coronavirus, Detroit claramente, por ejemplo, claramente, Detroit se recuperaría mucho más rápido que Las Vegas, por ejemplo. Con esto estoy diciendo que no solo que Estados Unidos va a seguir siendo el mejor país donde invertir a nivel mundial, sino que internamente, dentro de los Estados Unidos, tampoco tengo ninguna duda de que Detroit va a seguir siendo uno de los mejores mercados inmobiliarios donde invertir en relación a otro tipo de ciudades, ¿no? Tal como el ejemplo que les puse de Las Vegas. Pero aparte de eso, el mercado de la renta no será afectado de ninguna manera, porque como me dedico al programa de sección 8, y asumiendo que la economía va a quedar muy mal y que va a haber mucha más gente desocupada, el programa de sección 8 es un programa de asistencia social y no hay país o gobierno en el mundo que en una situación o un contexto de crisis profunda elimine o recorte programas de asistencia social. Todo lo contrario. En ese tipo de contexto de crisis profunda, todos los gobiernos del mundo más bien intentan reforzar los programas de asistencia social. Con lo cual, soy muy optimista en que por el target de mercado que yo busco para mi negocio de renta, no solo que no voy a encontrar problemas, sino que más bien voy a encontrar un campo mucho más fértil todavía para desarrollar mis negocios de la renta. Hay un último dato. Antes del comienzo del COVID-19, el mercado, como ya les mostré en uno de los primeros gráficos, venía experimentando una tendencia alcista persistente y muy firme. Déjenme decirle que aún durante la cuarentena, ¿no?, del coronavirus, nosotros seguimos vendiendo buena cantidad de propiedades a los mismos precios a los que veníamos ofreciendo esas propiedades antes de la pandemia, pero también a su vez seguimos comprando, ¿no?, en el mercado, y para mi sorpresa, las últimas compras que hemos realizado últimamente, las hicimos a mayor precio que lo que veníamos nosotros haciendo antes del inicio de la pandemia. Con lo cual, la situación de hecho, los hechos me están demostrando que la tendencia alcista que venía experimentando la ciudad en los últimos años, no solo que no se cortó, no se interrumpió, ni tampoco se ralentizó, sino que la tendencia siguió firme. O sea, esa tendencia sigue firme a pesar del COVID-19. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a lo que yo pueda presentarles en cuanto a inversiones inmobiliarias en la ciudad de Detroit. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta, estoy siempre abierto. Ustedes me pueden llamar cuando gusten y estoy siempre a disposición de ustedes. Entonces, paso siguiente, paso la palabra al doctor Ariel Arrocha. Gracias, Mario. Bueno, gracias a todos por estar. Les pido disculpas, el inicio fue algo altercado, hubo un tema técnico que a veces sucede, algo puede fallar, pero hago una muy breve presentación para que nos conozcamos un poquito más. Primero que nada, agradecerle a los más de 300 participantes del webinar, de muchos países de Latinoamérica. Les diría que están presentes Colombia, México, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y que me queda Brasil.
También hay gente de España, así que bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes. Me presento, soy Ariel Rocha, soy abogado, soy director de la TAMENUSA con sede en Buenos Aires, Argentina, y este es el webinar número 20 que venimos realizando. En este ciclo de webinars hemos tratado de presentarles temas de interés. La TAMENUSA es un networking profesional, es una red de profesionales basados nosotros en el derecho, somos abogados, con oficinas centrales en los Estados Unidos y oficinas en 9 ciudades de Latinoamérica. Pero hemos incorporado a esta red de profesionales expertos de diferentes materias, económicas, en impuestos, en contabilidad, todos orientados hacia un mismo camino, que es ayudar y colaborar con latinoamericanos que piensan radicarse personal, comercial o familiarmente en los Estados Unidos. Por eso que en este ciclo de webinar ustedes van a poder ver los otros webinars que existieron si entran al canal de YouTube, la TAMENUSA, y ahí podrán ver todas las diferentes temáticas que fuimos tratando. Hoy estamos repitiendo un webinar que fue uno de los más exitosos, con Mario Ye y con Morena Salazar Drager, abogada de inmigración, quienes nos están contando un modelo específico que tiene que ver con las visas de inversionistas, que es el próximo tema, vinculado a las inversiones y a la radicación en los Estados Unidos e inversiones en Detroit. Pero un poco la idea es plantearles y darles temas que puedan resultarles de interés, que puedan ayudarlos a componer una idea de cómo se pueden hacer negocios en Estados Unidos o emigrar, si fuese el caso. Agradezco muchísimo porque hay una cantidad de preguntas impresionantes, fui contestando muchas en este interín que no estaba en el aire, y quedan muchas para hacerle a Mario y que van a responderse luego de la exposición de Morena. Así que, sin más, agradecerles a todos, recordarles que pueden escribirnos a info@latamenusa.com, todas sus dudas, cualquier inquietud, los pondremos en contacto con los expositores y los ayudaremos en este camino. Más de 27 años haciendo esto, yo con sede en Buenos Aires, mis socios en Estados Unidos, pero lo cierto es que es un gusto poder ayudar a los latinoamericanos que buscan este camino como inversión o como plan de familia. Así que bueno, vamos a darle la entrada a Morena Salazar Drager, abogada de inmigración, amiga, quien ha venido como expositora a muchos de los seminarios y congresos y conferencias que hemos hecho a lo largo de estos años en toda Latinoamérica. Así que, Morena, bienvenida a Visas de Inversión. Muchas gracias, Ariel, por la presentación tan amable. Gracias a todos por estar presentes aquí hoy. Y como dice Ariel, pues mi rol aquí es de abogado de inmigración es mi especialidad, y un poco la intención de mi webinar el día de hoy es explicarles a ustedes cómo aplicar este tipo de inversión que Mario les explicó anteriormente a un objetivo migratorio. Específicamente la visa E2. Voy a compartir con ustedes mi presentación del día de hoy. Bueno, en todo caso, señores, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Morela Salazar, soy abogado de inmigración en los Estados Unidos, ubicada específicamente en Miami, Florida. Una acotación, una aclaración que quiero hacer antes de comenzar mi presentación es que todo lo que yo diga aquí es simplemente a manera informativa, de manera general. Esto no es un consejo legal en absoluto para nadie directamente. Cada caso es muy particular, cada caso tiene sus propias características, por lo tanto, si usted tiene alguna pregunta específica de su caso, con mucho gusto pues nosotros le podemos atender y analizar su caso particular. Mis datos de contacto están en la pantalla en este momento, y si no, igual me pueden contactar a través de todos los datos de contacto de la TAM en USA. Bueno, damos comienzo y un poco voy a hacer un resumen muy general de todo lo que está aconteciendo con el COVID-19, porque sé que el tema que pues más interesa el día de hoy es abarcar lo de la visa E2 y cómo se puede lograr la visa E2 a través de este tipo de inversión de bienes inmuebles. Entonces, bien, los acontecimientos durante el COVID-19 creo que son ya de amplio conocimiento por todos. Estamos absolutamente impactados, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, es de conocimiento general.
Pero en cuanto al tema de inmigración específicamente, saben ustedes que a partir de abril se dictó un decreto presidencial y recientemente, el día 23 de junio, entró en vigencia el segundo decreto presidencial. El primero de ellos tenía una duración de 60 días, a los cuales una vez que culminaran esos 60 días se iba a revisar nuevamente para darle bien una extensión en el tiempo, modificarlo o simplemente terminarlo en ese momento. ¿A quién afectaba ese primer decreto presidencial? Afectaba única y exclusivamente a todos aquellos que estaban procesando residencias permanentes a nivel consular, es decir, la visa de inmigrante a nivel consular. No afectaba ninguna otra visa de no inmigrante, no afectaba a nadie que estuviera dentro del país con visados, no afectaba sino a esas personas, salvo algunas excepciones. ¿Cuáles eran las excepciones? Pues si eran personas que estaban tramitando residencias permanentes y eran personal médico o enfermeras o investigadores científicos que venían a trabajar acá en los Estados Unidos para ayudar con el asunto de la pandemia, esos estaban excluidos. Claro está, si son cónyuges e hijos de ciudadanos norteamericanos, pues también de alguna manera tenían una salvedad. O si eran familiares o personal de la fuerza militar que están trabajando en el extranjero, también estaban exentos de esta restricción. Ahora bien, el segundo decreto presidencial que entró en vigencia el día 23 de junio a medianoche, es decir, el 24 de junio, en este segundo lo que se hizo fue, primeramente, expandir o prolongar la primera proclamación de manera inmediata y esta segunda entró en vigencia el 24 de junio hasta el día 31 de diciembre del presente año. Ya veremos en esa fecha qué pasará, si lo van a extender nuevamente, si lo van a cambiar, si lo van a modificar o si lo van a terminar allí. Dios mediante será terminado en ese momento, porque realmente hay bastantes restricciones que este segundo proclamación presidencial incluye. ¿Cuáles son las visas que se vieron afectadas en esta segunda proclama? Las visas H, que son de profesionales, las visas J, que son de personas que vienen a hacer algún tipo de pasantía en los Estados Unidos o investigaciones específicas, y las visas L, que generalmente son visas que se utilizan muchísimo con clientela latinoamericana e incluso con clientela europea que tienen grandes empresas multinacionales y a través de esas multinacionales pueden sacar un proceso mucho más expedito para lograr las visas L. Desafortunadamente, pues estas tres categorías de visas han quedado totalmente suspendidas para su otorgamiento como visas nuevas. Me explico mejor. Todo el que ya tenga esa visa estampada y vigente en su pasaporte, se les están honrando. Toda persona que tiene esas visas y están dentro del territorio americano disfrutando de los beneficios de esos visados, pueden perfectamente continuar con el uso de su visa. De hecho, toda persona que esté dentro del territorio norteamericano podrá solicitar extensión de su estadía y extensión de esa visa mientras permanezcan en el territorio norteamericano. Lo que no pueden hacer es solicitar visados nuevos o visados, renovaciones que sean estampadas en su pasaporte a nivel consular. Todo eso está suspendido. Afortunadamente, señores, con todo esto que realmente causa un gran impacto no solamente a todos los beneficiarios de las visas y de las personas que están interesadas en trasladarse a los Estados Unidos, nos afecta muchísimo también a quienes vivimos de la práctica legal de este tipo de ley, porque realmente han cercenado el abanico de visas que teníamos disponibles para poder ofrecer a nuestros clientes. Sin embargo, la buena noticia es que la visa E no fue tocada.
Y creo que hay una lógica detrás de esto que se puede comprender. En este momento los Estados Unidos están sufriendo un incremento en el desempleo que fue de manera vertiginosa. Después de gozar del desempleo más bajo histórico en el país, en cuestión de 3 meses, del 3% subió al más del 15-16%. Por lo tanto, el impacto en el mercado laboral ha sido tremendo y estas restricciones de visados se están haciendo justamente para poder proteger al mercado laboral y dar las ofertas laborales a las personas que ya están en Estados Unidos y que son nacionales americanos. De manera pues que realmente nuestra esperanza está puesta en que en los próximos 6 meses venideros se estabilice un poco más la economía del país y que el mercado laboral retome su fuerza y que estas restricciones pues ya lleguen a un buen término en diciembre. Igualmente, pues han habido otros mecanismos que se han implementado a lo largo de estos 3 meses que hemos pasado en pandemia. Como bien deben saber muchos de ustedes, las oficinas de inmigración locales, es decir, las que están ubicadas en cada ciudad del país, a lo largo y ancho de este país, fueron cerradas el día 18 de marzo de este año. Fueron cerradas, por lo tanto no habían citas en personas, no habían citas para hacer entrevistas en los diferentes procesos que se estaban llevando a cabo y no habían citas en persona para sacar las huellas digitales. Por lo tanto, muchas de estas cosas se quedaron pues paradas en el tiempo y a partir del 4 de junio de este año, bendito Dios, empezaron nuevamente a reabrir y reanudar las actividades dentro de las oficinas locales. Por lo tanto, poco a poco van llegando nuevamente las citaciones para que las personas vayan a sus entrevistas o vayan a sacar sus huellas digitales. Por supuesto, hay un retraso de tiempo porque hay una acumulación de casos que esto pues a lo largo del resto del año pues creo que van a hacer todo lo posible para ponerse al día nuevamente. Igualmente, pues hubo otros mecanismos para darnos un poco más de tiempo a los abogados de poder dar respuestas para que sepan cuando uno somete un caso de inmigración al sistema de inmigración, al sistema oficial de las autoridades, muchas veces las autoridades requieren pues algún tipo de información adicional o le mandan una carta donde comunican que hay una intención de denegar el caso a menos que podamos proveer mayor información y eso tiene un periodo de tiempo que nos dan para poder responder. Pues bien, ese periodo de tiempo hicieron una concesión de prolongar los 60 días adicionales a la fecha que ya estaba establecida, porque sabían que era muy difícil en muchas ocasiones pues, poder recaudar la documentación adicional que nos estaban solicitando en vista de que todo el mundo pues, estaba en sus casas confinados porque no podíamos salir a nuestras oficinas a trabajar y los beneficiarios finales pues, tampoco tenían acceso a los documentos que se requerían. Entre esos cambios también, o mecanismos, mejor dicho, también se establecieron otros, digamos, procesos especiales, ¿verdad? Para que las personas que se encontraban en el territorio americano pudieran, y se encontraban varados aquí, pues pudieran tener un mecanismo específico en la ley para poder prolongar su estadía legal dentro de los Estados Unidos y no incurrir en una ilegalidad ni de un día dentro del país. Sin embargo, muchas personas no estaban informadas de esto y siempre he recomendado en forma general que aunque se les haya vencido el tiempo de permanencia legal en el país y no tuvieron tiempo de hacer los procesos pertinentes para pedir autorización de que les extendieran su estadía acá, háganlo de todos modos ahora, aunque ya se les haya vencido. Es importante que ustedes manifiesten su voluntad de cumplir con la legislación americana. Ahora bien, muchas personas que llegaron al país pues pueden haber llegado con su visa B1 o B2 como deben tener la mayoría de ustedes. Esa es la visa de turismo que
generalmente le otorga a la persona 6 meses de estadía legal en el país. Sin embargo, como digo, muchas personas se quedaron varadas aquí porque pues no habían vuelos de regreso a casa o de alguna manera pues no lograron salir del país. Por lo tanto, hay un mecanismo donde usted puede extender su I-94, que es el documento que se les entrega una vez ingresados al país, donde les dicen cuál es el tiempo que les han otorgado para mantenerse legales en el país. Ese documento se puede prolongar por 6 meses adicionales. ¿Okay? Dentro de los cuales pues se espera que se levanten estas restricciones y que se abran ciertas fronteras para que cada quien pueda regresar a su país de origen o al menos salir de este país. También hay otras personas que probablemente en el grupo de los oyentes de hoy haya gente que ingrese a los países, a los Estados Unidos a través del programa ESTA, que es el Visa Waiver, es decir, usted no requiere una visa siempre y cuando esté registrado en el programa ESTA. Como bien deben saber, el que tiene este tipo de beneficio, que aunque no tenga visa, a usted se le da una permanencia en los Estados Unidos por 90 días. Esto históricamente nunca se ha podido prolongar esos 90 días, a diferencia del que tiene una visa de turista. Sin embargo, se creó un mecanismo especial durante esta época de COVID-19 que se llama el Satisfactory Departure, es decir, la partida satisfactoria. Donde la persona puede llamar a uno de esos 2 números que ven en pantalla y comunicarle a los oficiales que ustedes están aquí varados, que están aquí bajo el ESTA y que por favor requieren que se les prolongue su estadía aquí para no incurrir en ilegalidad. Hasta ahora se han aprobado 2 periodos de 30 días cada uno. Por lo tanto, usted llama y dice, por favor, necesito los 30 días primeros o los 30 días adicionales, depende de cuál sea el caso, para que se los otorguen y usted mismo, esto es una diligencia que usted mismo hace personal, llama a ese teléfono, da todos sus datos, los datos que tiene en su pasaporte y el oficial que les atiende le confirmará su extensión de estadía. Igualmente, pues hubo otros cambios y otros mecanismos que nos presentaron, donde nos otorgaban pues plazos más largos para poder cumplir pues con nuestras obligaciones, digamos. Por ejemplo, la División de Corporaciones de la Florida, específicamente, que es donde yo estoy ubicada, todos los años, toda persona que tiene una empresa registrada en la División de Corporaciones tiene que renovar su annual report, su registro anual, los reportes anuales. Ese annual report se debe pagar una tasa y tenemos plazo hasta el 30 de abril, todos los años. Sin embargo, este año, dada la pandemia, pues también prolongaron ese periodo hasta justamente el 30 de junio, que fue ayer. Igualmente, los impuestos, la declaración de impuestos a nivel nacional en los Estados Unidos, tradicionalmente ha sido el día límite de declaración, el 15 de abril, y igualmente, dada la situación, lo extendieron hasta el 15 de julio de este año. Es decir, toda persona que esté trabajando en los Estados Unidos, que tenga una empresa en los Estados Unidos, debe declarar sus impuestos y tenemos fecha hasta el 15 de julio, donde o declara o pide una extensión. Otro detalle, así como mencionó Mario, el gobierno federal otorgó 3 trillones de dólares que los inyectó pues a la economía del país, y a través del SBA, que es el Small Business Administration, otorgaron préstamos especiales a las pequeñas empresas para que pudieran mantenerse a flote y pudieran pagar los salarios de sus empleados. Esto fue un mecanismo que realmente nos ayudó mucho, incluso a mí, para poder mantener a nuestro personal activo y en nómina. ¿Por qué? Porque querían evitar justamente las despedidas masivas que lamentablemente ocurrieron también, ¿no? Entonces, bueno, con esto lo que quiero es transmitirles a ustedes que toda persona, sea extranjera o no, que tenga una empresa registrada en los Estados Unidos con empleados en los Estados Unidos,
puede aplicar a estos beneficios del Small Business Administration. Igualmente, sea extranjero o no, siempre y cuando usted tenga una visa válida que le permita trabajar en este país o un permiso de trabajo válido emitido por las autoridades de inmigración de este país, usted también, y se vio víctima pues, de quedar desempleado, usted también puede solicitar los beneficios del unemployment de este país y gozar un poco del beneficio económico que eso le trae hasta que logre conseguir trabajo nuevamente. Pues creo que estos eran puntos bastante importantes para yo compartir con todos ustedes. Es importante que todos sepan si están dentro de los Estados Unidos, conocer las alternativas que tenemos, las formas en que realmente el sistema ha tratado de ayudarnos de alguna manera para que todo el mundo pueda cumplir con su estadía legal acá y cumplir con todo el resto de las cosas que expliqué y todas las fechas que cambiaron dada la pandemia. Ahora bien, entrando un poco más en el tema que sé que todos están muy entusiastas de escuchar, es un poco hablar de las visas en sí que tenemos todavía a mano para poder ofrecer a nuestros clientes. Primeramente quiero hablar, como yo les decía al principio, que tenemos que hacer un poco un acercamiento a cada individuo, porque cada individuo tiene circunstancias muy particulares. Y es esta etapa en que nos conocemos, que nos vemos, sea vía Zoom, porque ahora esa es la nueva forma de relacionarnos, o en persona, porque también estoy recibiendo ya gente aquí en persona, por supuesto tomando todas las precauciones de ley. Hacemos una pequeña radiografía. Un diagnóstico, digamos, de las circunstancias particulares del cliente. Su familia, cuántas personas componen su núcleo familiar, quién es la persona que va a hacer la solicitud de la visa, si va a ser el esposo o la esposa, porque hay diferentes formas de analizar esto y hay diferentes beneficios de acuerdo a quién sea el que solicite la visa directamente. Si están incluidos sus hijos, dependiendo de la edad de sus hijos, cuál es la premura que tienen ustedes en particular de venir a los Estados Unidos, o si ya están aquí y tenemos todos los elementos necesarios para poder solicitar un visado, o si tendríamos que pedir una extensión de su estadía como turista. O sea, estas son las cosas que hacemos durante esta primera entrevista, analizar pues su condición particular para ver cómo podemos hacer pues una planificación, que como ven en pantalla es nuestra segunda etapa, digamos, en el análisis. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una planificación, dada esa radiografía, de cómo vamos a resolverle el caso particular suyo, a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las visas que tenemos disponibles para su persona en particular y su grupo familiar en particular? ¿Qué visas están disponibles? Si lo podemos hacer desde los Estados Unidos o no, si usted tiene necesidad inminente de viajar o no, cuáles son los distintos procesos, porque no todos los procesos son únicamente para conseguir una visa de no inmigrante, también hay otros procesos que logra usted obtener la residencia permanente de este país. Por lo tanto, tenemos que hacer un poquito esta planificación, esta radiografía de su caso en particular. Teniendo eso a mano y discutido, por supuesto, con ustedes, hacemos un análisis pues, del espectro general de lo que es la ley de inmigración aquí en los Estados Unidos. En general, la ley de inmigración se divide aquí en tres grandes rubros. Uno, que son todas las visas de no inmigrantes. Las visas de no inmigrantes, todas las que ustedes conocen, son más o menos, van de la A a la Z. Hay una letra para cada visa. Lo que las distingue una de la otra es la intención que tiene la persona que está solicitando esta visa. ¿Por qué hablo así de intención? Porque ustedes bien saben que existe una visa F1 que es de estudiante. Es decir, la intención de esa visa es venir a estudiar al país. Está la visa B1, B2, que es de turismo o de negocio,
La B1 le permite a usted venir a los Estados Unidos para un negocio en particular, para una reunión de negocio, no para trabajar, simplemente para acudir a un tipo de reunión de negocios, reunión en bancos, juntas directivas. Usted tiene la visa B1 para eso. Y la visa B2 es para simplemente venir de paseo. Y así pues, cada una de las visas, cada una de las letras tienen sus especificaciones particulares, su intención particular. Ahora, ¿qué tienen todas las visas de no inmigrantes en común? Es que todas caducan, todas tienen un tiempo determinado. Unas se pueden renovar por más tiempo, unas tienen unas renovaciones específicas y hasta ahí llegan, otras no. ¿Cuál es la que mejor tratamiento tiene? La visa E. La visa E en principio se otorga a nivel consular por 5 años y la visa E es renovable indefinidamente. 5 años más, 5 años más, 5 años más, todo el tiempo que usted quiera, siempre y cuando la empresa que sostiene esa visa esté activa y vigente. Y a eso pasaré a comentarles un poquito más adelante. Ahora bien, el segundo rubro de importancia dentro de la ley de inmigración es la visa de inmigrante. ¿Qué es la visa de inmigrante? No es otra cosa que la residencia permanente de este país, lo que comúnmente se conoce como Green Card. Ya una vez que usted tiene la residencia permanente de este país, usted es tratado básicamente igual que un norteamericano, con una de las pocas restricciones es que usted no puede votar en las elecciones generales del país. Y el otro rubro importante, pues, es una vez llegada, teniendo la residencia permanente, usted puede optar al cabo de cierto tiempo, dependiendo de cómo logró la residencia, puede optar por la ciudadanía norteamericana. Digo optar porque esto, por supuesto, es una decisión muy personal. No todo el mundo quiere hacerse ciudadano americano. Hay otras personas que sí. Ahora bien, seguimos un poquito adelante porque quiero enfocar mi conversación en los próximos minutos a la visa E. Como ven en pantalla, la visa E también tiene 2 acepciones, pero hoy yo quiero concentrarme básicamente en la visa E2. Ambas tienen cosas muy similares. ¿Por qué? Hay 5, diría yo, 5 características o 5 requerimientos sine qua non que tenemos que cumplir para que una persona pueda optar por la visa E, sea la 1 o la 2. Y yo más adelante les explico cuál es la diferencia de ambos. El requisito sine qua non es, número 1, que la persona que esté optando o que quiera solicitar este tipo de visa venga de un país que tenga tratado bilateral de comercio y navegación con los Estados Unidos. Desafortunadamente, señores, no todo el mundo aplica para esto. En Latinoamérica hay pocos países que tienen convenios bilaterales con los Estados Unidos. Entre ellos son Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia y México. De resto, Ecuador me parece que lo tiene también, pero por periodos muy cortos, o sea que no es una opción para Ecuador. Lamentablemente Venezuela no es uno, Perú tampoco, pero quiero hacerle la salvedad que si usted es ciudadano de uno de estos países que no tiene tratado bilateral, pero usted tiene doble nacionalidad, es decir, puede tener un pasaporte italiano o español o de uno de estos países de Latinoamérica, usted también puede optar por esa visa, aunque no haya vivido nunca en ese país del convenio bilateral. En pocas palabras, si usted es venezolano y tiene un pasaporte italiano, aunque nunca haya vivido en Italia, usted puede optar por esta visa. Siempre con ejemplos creo que funciona un poco mejor. Ahora bien, ese es el requisito primero, primordial. Tenemos que tener eso para poder seguir adelante. Segundo, segundo, tenemos que hacer una inversión sustancial.
entienda bien, sustancial. La ley no especifica para nada cuánto se tiene que invertir. Dicen simplemente sustancial. ¿Y cómo se analiza la sustancialidad? Es, bueno, a través del análisis del tipo de negocio que se haga. ¿Por qué? Porque siempre digo yo, no es lo mismo montar una heladería que montar una línea aérea. O sea, cada uno requiere pues de una inversión distinta. Ahora bien, específicamente hablando del tema que hoy nos trae a la mesa, vamos a hablar del sistema CRAVA que les explicó Mario anteriormente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una inversión en materia de bienes raíces, aquí tenemos que analizar dos cosas. No solamente la inversión en dinero, sino cuántos bienes inmuebles usted va a incluir dentro de su negocio. Y ya les voy a explicar por qué esto. En todo caso, nuestra experiencia a lo largo del tiempo, por el ejercicio de la carrera, sustancial, nosotros siempre le decimos a los clientes que sobre los 120.000, 130.000 para arriba, ya cualquier oficial consular o de inmigración consideran que esa inversión es sustancial. ¿Ok? Luego, tenemos que demostrar de dónde vienen los fondos que usted va a invertir. ¿Por qué? O que invirtió. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos se cuidan mucho, como bien saben ustedes, tanto este país y creo que a nivel global, de poder ver de dónde vienen estos fondos, que no vengan de medios ilícitos, por supuesto. Es decir, que sean dineros blanqueados, que sean dineros que uno pueda comprobar que usted a través de los años de su trabajo logró ganarse ese dinero, o que a través de la venta de una propiedad usted logró ganar ese dinero, que le pagaron ese dinero por su propiedad, o a través de una herencia, o a través de una donación de sus padres. O sea, tenemos que demostrar que su dinero, por supuesto, es bien habido. Seguidamente, tenemos que demostrar que esa inversión que usted hace, o que usted va a hacer, sea por medio de una inversión activa. Ojo, muy importante esto, porque aquí viene el secreto de lo que significa CRAVA, ese acrónimo que inventamos. Una inversión activa significa que a través de una empresa usted va a inyectar una cantidad de dinero en un negocio que sea activo. Es decir, no que usted va a comprar una casa simplemente y la va a alquilar. No, porque eso no es activo. Eso no genera trabajo, eso no genera movimiento económico. Aquí lo que estamos buscando es que a través de su inversión, usted lo haga a través de una empresa que genere empleo, señores. Continuamos. La inversión activa, que la inversión sea factible, es decir, no podemos decir que vamos a vender piedritas de Marte, no, porque eso no es factible, por lo menos no todavía en esta época. A lo mejor más adelante, pero ahora no. Entonces, cuando se compran bienes inmuebles y usted establece el sistema CRAVA dentro de su negocio, pues es muy factible porque todo el mundo puede tener remodelación de bienes inmuebles, puede alquilarlas, puede venderlas, puede comprar una nueva. Y por supuesto que a través de ese modelo usted va a tener empleados. Usted requiere de tener empleados. Una persona que le ayude a administrar estas propiedades, gente que le va a rehabilitar las propiedades. Por eso es que es importante que dentro de su modelo usted pueda cumplir con todo el acrónimo del CRAVA: la compra, rehabilitación, alquiler, venta y administración de sus bienes. Porque así comprobamos que usted va a generar empleo para norteamericanos y que usted va a ganar dinero. ¿Por qué? Porque usted al final va a pagar impuestos en este país. Entonces, el modelo CRAVA es un modelo bastante bien visto y favorable a la hora de poner su dinero en una inversión, yo diría, bastante segura, porque son propiedades y además estamos cumpliendo con todos los requisitos de la ley. Por último, la ley reza que el negocio no puede ser marginal. Y les explico el concepto de marginalidad.
Simplemente la ley quiere cerciorarse en lo escrito, en que la persona que va a hacer la inversión no solamente está haciendo esta inversión para lograr el objetivo migratorio y tener su visa, venir y ganar dinero él solo. No, la no marginalidad tiene dos acepciones. Una, que efectivamente usted tenga una nómina y contrate personas locales de los Estados Unidos. Cualquier persona que tenga autorización para trabajar en Estados Unidos puede ser parte de su nómina. Cuando yo digo personas locales, no me refiero a norteamericanos solamente. Pueden ser norteamericanos, pueden ser latinoamericanos que tengan un permiso de trabajo acá. Y la segunda parte de la no marginalidad, como les explicaba antes, es que el gobierno quiere ver que su negocio sea factible, que sea viable, de manera que usted pueda ganar dinero. ¿Ganar dinero por qué? No solamente porque les desea que les vaya bien, sino porque además ellos quieren que usted pague impuestos en este país. Son los dos intereses primordiales de esta nación, que creo que deberían ser los dos intereses primordiales de cualquier país del mundo, ¿no? Que se pueda generar trabajo y que la gente gane plata para pagar impuestos. Ahora bien, les dije que les iba a explicar cuál es la diferencia fundamental entre la E1 y la E2. Es simplemente la forma de hacer esa inversión sustancial. En la visa E1 no se hace una inversión en dinero, más bien se hace un flujo de comercio entre su país de origen o su país de donde tenga el tratado bilateral con Estados Unidos y Estados Unidos. Por ejemplo, si usted es de Argentina y tiene viñedos, bueno, es la distribución de sus vinos aquí en los Estados Unidos de manera consecutiva y consuetudinaria. No es que usted mandó un solo container, sino que en el tiempo podemos demostrar que usted ha enviado containers de su producto a los Estados Unidos y que aquí se distribuyen bien. De todos modos, no quise hacer mayor hincapié en esta visa porque hoy el tema que nos trae a la mesa es la inversión en dinero y en este caso específico, la inversión en bienes inmuebles. Mire, un poco yo creo que cubre un poco lo que es la visa en sí. Un dato aquí importante, como ustedes podrán ver en la pantalla, por eso me gusta tener la pantalla, porque me recuerda a mí incluso. ¿Cómo se hace esto? Yo les voy a hablar de cuál es el proceso. Una vez que nosotros llegamos a un acuerdo entre las partes de que usted definitivamente va a comprar propiedades para hacer este modelo, lo primero que hay que hacer es abrir una empresa, registrar una empresa en los Estados Unidos. A través de su empresa, usted va a inyectarle a su empresa el dinero que venga de su dinero personal. Y con ese dinero de la empresa, usted va a hacer las compras de estas propiedades a través de Mario. Espero. ¿Cuántas propiedades hay que comprar? Pues mire, la ley tampoco lo determina. Pero como les dije al principio, así como no determina el monto, y nosotros sabemos que por experiencia unos 120.000 para arriba es suficiente, ustedes vieron los precios de las casas de Mario. Ustedes tendrían que invertir más o menos 68, si bien no recuerdo, son el valor de cada propiedad. Nosotros no podemos demostrar que hay un negocio activo y andando con una sola propiedad. Usted tendría que tener una cartera de propiedades y realmente, o sea, no soy yo quien les va a decir cuánto tienen que gastar o cuánto tienen que comprar, pero sí les digo que para los efectos de vender esta idea a un oficial de inmigración, tenemos que demostrarle que usted tiene una cartera de propiedades, que las está rehabilitando, que las va a alquilar o que ya tiene una alquilada y, en fin, enseñar un poco el movimiento del negocio. Así que, con eso dicho, yo diría que no menos de 3 propiedades podemos incluir dentro de este dossier. Mi tarea es preparar el dossier. Ustedes me van a facilitar toda la documentación que yo les vaya a pedir. Mario, si hacen todas estas compras a través de Mario, me va a facilitar copia de las compras de estos bienes para yo poderlos incluir en un dossier. En ese dossier yo tengo que llenar ciertos formularios
que exige la ley y preparar una carta explicativa de cómo se maneja ese negocio, cómo se va a llevar a cabo ese negocio y por qué ese negocio es viable para el visado E2. Igualmente, dentro de ese dossier tenemos que incluir un plan de negocios. Ese plan de negocios tiene que ser preparado por una persona más o menos que conozca cuáles son los requerimientos de inmigración, donde se plasme en ese plan de negocio una proyección a 5 años, tanto en lo financiero como en el número de empleados que usted estima va a tener a lo largo de 5 años. Siempre le digo a mis clientes, el plan de negocio no es un juramento a la bandera tampoco, pero sí es una aproximación bastante cercana a lo que se pretende hacer con el negocio. ¿Por qué es importante que sea bastante cercana? Porque al cabo de 5 años, si usted quiere renovar su visa, tenemos que demostrarle al oficial consular que más o menos usted cumplió con lo que habíamos escrito previamente en ese plan de negocio. Y de ser así y de tener su negocio activo y a lo largo de los 5 años que le otorgan su visa, usted ha comprado otros bienes inmuebles y ha vendido y ha alquilado y podemos demostrar realmente una actividad interesante en su negocio, absolutamente podemos pedir una extensión, una renovación de su visa que se le otorgarán por 5 años adicionales. Así también, dicho esto, también podemos en el interín, mientras usted tenga su visa de inversionista y esté viviendo legalmente aquí en los Estados Unidos, también se pueden buscar otro tipo de procesos en nuestra radiografía original, de ver si hay otros procesos que mientras usted esté aquí legalmente con su visa E2, podemos buscar otras alternativas para lograr la residencia permanente en el país. Esto todo se analiza, señores, tomando en cuenta la edad de sus hijos, porque cuando nosotros hacemos una petición de visas de no inmigrantes para un grupo familiar, se incluye al cónyuge e hijos menores de 21 años. Todos van a gozar del beneficio de la visa. Esto les permite viajar dentro y fuera del país sin limitación, les permite a sus hijos estudiar en la escolaridad incluso pública de este país, les permite a su cónyuge, es decir, al que no es el principal aplicante de la visa, puede solicitar un permiso de trabajo libre, es decir, que una vez que le llegue su permiso de trabajo, puede buscar trabajo de manera libre en el mercado laboral norteamericano. Por eso también les comenté al principio de mi conversación que en ese análisis tenemos que ver qué conviene más, cuál de las dos personas de la pareja es más interesante pedirle la visa principal y a quien se le pide el permiso de trabajo. Muchas veces hay parejas que pues una de las personas es más, se queda más en casa, a esa persona se le puede sacar la visa directamente porque lo importante es que sea que lleve la supervisión o la dirección de la empresa. No necesariamente es que tiene que trabajar activamente en la empresa, pero sí dirigirla. Y la otra persona puede optar por su permiso de trabajo, que es quien va a salir a trabajar. Puede incluso abrir otro tipo de negocio, otro tipo de inversión, otro tipo de cosa o emplearse en cualquier empresa norteamericana a través de su permiso de trabajo. Importante destacar también que cuando se constituye la empresa en los Estados Unidos, el inversionista tiene que ser dueño mínimo del 50% de las acciones de esa empresa, porque esa es la manera que podemos demostrar que usted tiene una inversión activa en una empresa de la que usted es dueño del 50%. Incluso pueden ser 2 inversionistas y cada uno tiene el 50%. 2 inversionistas que, por supuesto, cada uno venga de un país que tenga tratado bilateral. Y los 2 pueden optar por su visa y sus 2 grupos familiares. Siempre y cuando incluyamos en ese dossier también un documento donde le da, se llama Negative Control en los Estados Unidos, donde le da derecho a voto a cualquiera de las 2 partes. Por lo tanto, ambos vendrían como directores de la compañía y pueden perfectamente sacar sus visas. En fin, estas son generalidades, es lo que reza la ley
para que lo tengan claro. Me imagino que hay muchas preguntas y las preguntas no cesan. Aquí estaremos un par de minutos más. Mario y yo creo que vamos a abrir los micrófonos entonces para poder responder a sus preguntas. Aquí están mis datos de contacto nuevamente y bueno, y con mucho gusto pues ya particularmente podemos responder a sus interrogantes. Gracias, Morela. Espero que haya sido un poquito clara la explicación. Muchísimas gracias, More. Bueno, en cuanto puedas, dejemos de compartir, así nos ven a los tres, está perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, han sido muy claros y hubo más de 300 asistentes, por ende hay una cantidad de preguntas muy importantes que fui respondiendo en función del tiempo, la mayor cantidad que podía, pero algunas obviamente vale la pena, que son las que más se han reiterado, respecto de tanto de inmigración como de Mario de las propiedades. Una pregunta recurrente para Mario ha sido si se contempla el seguro en las propiedades que uno está adquiriendo y qué costo o qué implicancia tiene ese seguro dentro de la inversión. Bien, bueno, muchas gracias por las inquietudes. Bueno, primero, antes que nada, en nuestros listados y en nuestros análisis de costos y de rendimiento no está incluido el seguro, por el simple hecho de que el seguro es optativo, no es obligatorio, y el propietario o el comprador, digamos, de cada una de las propiedades es libre de decidir sobre la contratación del seguro. De todas maneras, simplemente a modo de referencia, lo que yo les puedo comentar es que aproximadamente una póliza de seguros anual ronda los $700 aproximadamente, ¿no? Va a variar en función de las particularidades de cada propietario, de cada una de las casas y también de la compañía de seguros que uno elija contratar. Bien, Mario, perfecto, muy claro lo tuyo. Otra de las preguntas que nos hacían, aparte de los seguros, y que fue bastante reiterada, fue la parte impositiva. Y esta aclaro un poquito yo, porque no es tu expertise, tampoco es mío, pero ambos lo venimos conversando de hace rato. La parte impositiva, es decir, los impuestos que pueden afectar a cualquier inversión en Estados Unidos, va a depender fundamentalmente del tipo de estructura societaria que armemos. Ese es un poco mi métier, mi trabajo, el tema de cómo ayudarlos a conformar una estructura societaria dependiendo de dónde están viviendo, dependiendo de dónde tienen el capital, dependiendo de los montos de inversión. Pero lo que cuento, solo a modo de referencia, es que si uno optase por una estructura denominada LLC, Limited Liability Company, la parte impositiva es la de las personas físicas, porque la sociedad en sí mismo es lo que se denomina técnicamente pass-through, es decir, una compañía que el impuesto a las ganancias atraviesa la compañía y se paga en la escala de personas físicas, una escala que arranca en un 10% y va escalonadamente ascendiendo de un 10 a un 12, de un 12 a un 15, de un 15 a un 18, dependiendo los ingresos que la persona tenga. Si estuviésemos hablando de una corporación, de una sociedad por acciones, el máximo que pagarán es el 21%, que es la tarifa plana que tienen las corporaciones. Esto es impuesto a las ganancias. Y hay un webinar específico, si quieren buscarlo en el canal de YouTube, La Menusa, donde hablamos de impuestos y sociedades con Tomás Merlo de UHI, Macho y Asociados, y yo la parte legal, jurídica, así que encantado van a poder mirar y ampliar, y si no, ya saben, nos escriben a info@latamenusa.com. Pregunta para Morela. More, fue reiterada la pregunta respecto de los países con convenio y las dobles nacionalidades. Y una fue, tengo doble nacionalidad, soy de Perú, tengo nacionalidad española. Y la pregunta, yo sé la respuesta, pero quiero que seas vos la que la cuente. ¿Quién es, digamos, debo hacer el trámite estando en España o puedo hacerlo desde Perú? Gracias, Ari. No, efectivamente, si la persona, como yo dije antes, si la persona tiene doble nacionalidad de uno de estos países que tienen convenio, perfectamente pueden utilizar su pasaporte del país con convenio, aunque no hayan vivido nunca en ese país. Por lo tanto, para ser más específica y responder a la pregunta concreta, sí, tú puedes aplicar a tu visa E en Perú, vas a la embajada de los Estados Unidos, al consulado, perdón, de los Estados Unidos en Perú, y allí puedes pedir tu visa E2, pero a través del pasaporte español. Perfecto, muchísimas gracias, More. Otra pregunta que se reiteró en varias ocasiones fue
si uno podía tramitar una visa E2 estando residiendo con visa de turista en los Estados Unidos. O sea, si estoy en Estados Unidos, ¿puedo gestionar una E2? Sí, bueno, efectivamente, muy buena pregunta además, porque me hizo recordar de algo que tengo que aclarar. Como todos sabemos, desafortunadamente la actividad consular está básicamente suspendida a nivel mundial. Por lo tanto, una de las opciones que tenemos y que se le ofrece a los clientes que ya están dentro de los Estados Unidos es que si están aquí bajo cualquier estatus, salvo esta, podemos cambiarle su estatus de turismo a la E2. Ahora bien, es importante aclararles que no vamos a solicitar la visa, porque la visa solo la otorgan los consulados. Lo que le vamos a solicitar es un cambio de estatus y una, por supuesto, extensión de su estadía legal aquí con ese nuevo estatus. Por lo tanto, si usted está con una visa B2, al poco tiempo podemos aplicar por una visa E, siempre y cuando, por supuesto, podamos documentarlo y preparar un dossier para ello. Pedimos al Servicio de Migración que le cambie su estatus de turista a inversor y al ser aprobado le van a extender su estadía legal aquí por 2 años. Con esto, señores, ustedes no pueden viajar. Se tienen que quedar en territorio americano, pero es importante porque igual les van a mantener su estatus legal aquí a usted y a su grupo familiar, y en ese tiempo vamos a ver cómo se reaperturan pues, todos los consulados a nivel mundial. Y en 2 años creo que vamos a tener la oportunidad nuevamente de actualizar ese mismo dossier, enviarlo al consulado para que finalmente le estampen su visa. Pero sí, concretamente su respuesta es sí podemos cambiar su estatus acá. Perfecto, muchísimas gracias, More. Una pregunta para Mario. Me preguntan acerca de el tipo de construcción que predomina en Detroit y la antigüedad de las propiedades. Si podrías aclararlo como para que tengan una idea, una referencia. Bien, bueno, el tipo de construcción es el típico, la típica construcción norteamericana basada en cimientos de aluminio, hormigón, y después estructura, lo que aquí se le llaman estructura, digamos, de marcos de aluminio con madera, con Durlock, y después con revestimientos que pueden ser de diferentes materiales. Hay revestimientos que son de ladrillos, hay revestimientos que son acrílicos, y el tipo de techo es el típico techo de pino, como se usa en muchos de nuestros países también, en muchos chalets que utilizamos en nuestros países, pero a diferencia de las tejas cerámicas, aquí se usan las pizarras asfálticas, ¿no? Ese es la típica arquitectura, ¿no? De las unidades residenciales de esta parte de Estados Unidos. Perfecto. Y respecto a la antigüedad promedio de las propiedades. Y respecto de la antigüedad, aquí se dejó de construir en la ciudad de Detroit a raíz de las múltiples y sucesivas crisis. Se dejó de construir para la década del 70. Por lo tanto, la gran mayoría de las casas datan de 1915 a 1960 y pico, ¿no? Ya es difícil encontrar una casa construida en el año 1970. O sea, la mayoría de las casas datan de esas fechas. Perfecto. Otra pregunta que nos hacían algunos de los participantes era respecto de los barrios. Vos mencionaste un tema de crecimiento y hubo un par de personas que se ve que conocen algo de Detroit nos preguntaban qué barrios estaban creciendo más o cuáles estaban en proceso de modernización y de reestructuración, si eso tenía que ver con la zona, este u oeste, o tenía que ver con algún otro parámetro. Bueno, para los que no conocen la ciudad de Detroit, la ciudad de Detroit urbanísticamente es una ciudad muy especial. A diferencia de nuestras ciudades, donde podemos tranquilamente confiar en que propiedades en determinado barrio están en una buena ubicación, aquí eso no ocurre.
aún en los barrios tradicionalmente conocidos como barrios buenos, desde luego, hay calles, cuadras que son preciosas, pero también las hay de esas desastrosas, ¿no? De total abandono. Claro. Y viceversa. En barrios tradicionalmente etiquetados como barrios malos, también se presentan cuadras y calles que son hermosas, que son espectaculares. Con lo cual, en realidad es muy difícil poder definir qué barrios son buenos y qué barrios son malos, porque en definitiva lo que uno busca cada vez que uno va a salir a comprar, uno busca el mejor microclima posible para la casa en cuestión. Entonces, para eso yo recorro físicamente cada una de las casas y recorro el entorno, ¿no? de esas casas. Por supuesto, también en la exposición hablé de que existen 3 barrios que en este momento están en pleno desarrollo con inyección propia, ¿no? De fondos de la ciudad, y hay otros 7 barrios que todavía no se han empezado, ¿no? Los trabajos de ejecución, pero que están en etapa de planeamiento, con ya fondos asignados, ya con fondos que están en las arcas de la ciudad. Por supuesto que a la hora de búsqueda de propiedades, tengo en cuenta ese dato, ese factor, para determinar si un determinado barrio que hoy por hoy probablemente no luzca, digamos, especialmente lindos, puede uno proyectar a futuro un panorama diferente y por lo tanto especular con que una inversión allí sería una buena inversión en términos de plusvalía futuro. Perfecto, Mario, clarísimo. More, hay una consulta vinculada acerca de el tiempo que necesitamos para tramitar una visa de inversionista. ¿Cuál es el periodo de tiempo aproximado que dura un trámite de este tipo? Ok, en tiempos normales, porque ahora todo lo tenemos que hablar antes y después, en tiempos normales, siempre he dicho, la primera fase depende más de usted que de mí, porque yo voy a requerir una serie de documentos que usted es el que me las tiene que proveer. Entre ellas, por ejemplo, vamos a registrar la empresa, perfecto, tiene la empresa registrada. La compra de los bienes es una cuestión que es un asunto absolutamente personalísimo. Usted tiene que elegir su inversión, usted tiene que elegir sus casas. En fin, en el momento que yo recibo la documentación que yo requiero, nosotros en la oficina nos tomamos entre 1 a 3 meses. Y le voy a decir por qué. Porque muchas veces nos va a faltar un documento más, pero tiempo límite 3 meses. Luego, en condiciones normales, ese expediente se envía al consulado de su país, en Buenos Aires o en Santiago de Chile, o donde esté la persona interesada, se envía vía correo electrónico y tenemos el dossier original aquí. Nosotros preparamos 2 dossiers, uno para el consulado y otro extendido para el cliente. ¿Por qué? Porque el consulado nos limita en el número de hojas que podemos mandar. Pero entonces, generalmente nos requieren más información porque, claro, es imposible meter todo en 15 páginas. Entonces, yo hago uno extendido para el cliente y cuando eso está en el consulado, ellos se toman el tiempo de evaluarlo, analizarlo y dependiendo de la disponibilidad que tengan de fechas, le asignan una entrevista que nos las hacen llegar a nosotros y a usted, y yo lo preparo a usted para su entrevista, entregándole ese dossier extendido. Si usted está en Argentina, se le manda vía correo y se imprime allá a través con Ariel o lo mandamos por FedEx, como sea necesario, se le hace llegar. En términos generales, 5 meses, 6 meses, ya usted tiene su visa estampada en el pasaporte. Perfecto, More, muchísimas gracias. Mario, una pregunta que nos hacen respecto de la ciudad de Detroit y la situación de que frente al costo de las casas, que no parece demasiado elevado, ¿por qué hay tantos inquilinos requiriendo alquiler? Bueno, existen varios factores que explican eso. Primero, que como ya les expliqué en mi exposición, y ahora puedo agregar un dato más, en el año 2013-2014, cuando yo vine aquí a la ciudad, que es una ciudad preparada para
más de 2 millones de habitantes, en aquel entonces solo había aproximadamente 600.000 habitantes dentro de la ciudad de Detroit. Hoy ya está rozando el millón. Por supuesto, ese crecimiento ha sido exponencial respecto de apenas 5 o 6 años atrás, y si bien todavía está muy lejos de la población histórica de 2 millones, tengamos en cuenta que la ciudad cuenta con demasiada cantidad de propiedades desocupadas, abandonadas o no aptas, ¿no? para la vivienda, y por lo tanto hay un déficit concreto, ¿no? de unidades de vivienda para el crecimiento exponencial de población que vienen de otros estados, justamente a raíz de las oportunidades de trabajo nuevas que han aparecido en la ciudad. Gracias, Mario. Y agrego un detalle más. También ha sucedido que tras la crisis del 2008, muchas de las personas han perdido su crédito, es decir, la capacidad de endeudamiento, y muchos han tenido que devolver las propiedades a los bancos. Entonces, muchos de los que fueron propietarios hoy están en situación de inquilinos, hasta tanto puedan rehabilitar sus propios créditos y así poder comprar a través de una hipoteca. Por eso que más de una vez conversábamos con Mario, que en muchos casos los propios inquilinos son los mejores candidatos a comprarnos la propiedad el día que querramos venderla, porque obviamente hoy no pueden hacerlo sabiendo que el crédito es barato en Estados Unidos y que a lo mejor podrían estar pagando una hipoteca casi similar a la de alquiler, solo que no pueden acceder al sistema bancario por esa situación particular que se ha dado en muchísimos millones de personas en Estados Unidos. Quiero agradecerles muchísimo, hay muchísimas preguntas más, pero nos hemos excedido mucho en nuestro tiempo usual. Ha sido muy interesante las exposiciones. Nosotros queremos dejarle nuevamente el contacto para que nos escriban a info@latamenusa.com, para que visiten el canal de YouTube, Latamenusa, donde si se suscriben van a poder recibir el aviso de cuando se suba este webinar y así poder reverlo. Algunos me preguntaban si se podía mandar por mail. No se puede mandar por mail por una cuestión de peso, es absolutamente muy pesada este tipo de grabaciones, pero sí van a poder verlo, y obviamente si necesitan información adicional pueden consultarla a Morela, a Mario o a nosotros directamente, que los redireccionaremos con ellos. Muchísimas gracias a todos, un saludo final de parte de Mario, de Morela. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y gracias a Latamen USA por hacernos esta invitación nuevamente. Aquí quedamos siempre a la orden. Cuando nos quieran contactar, aquí estamos. Gracias, Ariel. Gracias, Mario. Muchísimas gracias, More. Muchísimas gracias, Mario. A toda la audiencia, Latinoamérica y Europa, muchas gracias por estar. Nos vemos en el próximo webinar, que será el día 7 de julio, y tocaremos un tema también muy interesante vinculado a propiedades vacacionales. Gracias.